El lenguaje es una de las herramientas más poderosas que el ser humano posee y lo que lo ha separado de las demás especies. Esta capacidad de comunicarnos que desarrollamos a la par del pensamiento abstracto nos ha colocado en el planeta como la especie dominante. Hoy en día en el mundo se hablan alrededor de 7.100 idiomas diferentes. El lenguaje ha dado lugar a la creación de las estructuras, sistemas y ecosistemas en la que nos hemos desenvuelto, sean estos políticos, sociales e históricos. Así como el lenguaje ha dado lugar a la tierra fértil para el florecimiento de nuestra civilización, también ha sido utilizado como una herramienta de poder, ya que crea las pautas de la realidad en la que vivimos. El Imperio Británico ha sido uno de los más extensos en la historia moderna. Uno de sus instrumentos hegemónicos más eficaces fue la imposición del inglés como lenguaje oficial en distintas culturas. Como consecuencia, hoy en día el inglés es percibido como un idioma internacional y universal. La capital de lo que alguna vez fue el imperio más poderoso, Londres, es hoy en día una de las ciudades más multiculturales en el mundo. Sin embargo, el inglés es lejos de ser el único idioma hablado en sus calles. En el siglo XXI, el ser humano ha buscado expandir su dominio a una interfaz completamente digital y creada a nuestro servicio. En nuestra actualidad, en donde el aprendizaje es cada vez más automatizado, nos hemos convertido en seres cada vez más dependientes de esta realidad artificial que hemos creado. ¿Sería posible que la gente pudiera aprender a comunicarse con el apoyo de herramientas tecnológicas como Google Translate y superar la barrera del lenguaje que muchos migrantes padecen al integrarse a una cultura completamente ajena a la suya? Hola, soy de México y nunca había visto y nunca había probado este tipo de comida. ¿Me puedes platicar más de la comida nepalí? नमस्ते म मेक्सिकोको हुँ र मैले यस प्रकारको खाना Let me read that as well. देखेको वा प्रयोग गरेको छैन के तपाईँ मलाई खानाको बारेमा थप बताउन सक्नुहुन्छ So do you want me to speak in Nepali? Yeah? मैले बुझेँ. Okay, you want. ए के छ भाउ ठिक छौ? Okay. म हजुर गरिदियो सेम प्राइस. म हाम्रो नेपाली खाना. No, it's gone. I forgot the question, you know. Let me see that question one more time. मैले मेक्सिको हुँ र मैले यस प्रकारको खाना कहिले देखेको वा प्रयास गरेको छैन. Okay, how do I record this? Oh, keep it pressed. नमस्ते. यो नेपाली खाना तपाईँले कहिले पनि ट्राई गर्नुभएको छैन रहेछ. हामीले गर्ने चाहिँ मोमो, डम्पलिङ्स गर्छौँ. मोमो, चाउमिन, विच इज नुडल्स. अनि हामीले हाम्रो नेपाली खाना दाल भात गर्छौँ. दाल भात. Is that everything? Hola. What does that say now? Es que... Hola, Ramio, comida nepalí. Nunca has hecho Thai, pero hacemos bolas de masa hervida de momo. Soy Vishnu de Roma. हामी चाहिँ यता ब्रोकली लुइसम्ममा बेस हो. लुइसम्ममा वी हेभ रेस्टुरेन्ट पनि एउटा लुइसम्म. तिमी चाहिँ कहाँ? यहाँ चाल्टनमा हो. म तिमीलाई कता देखेको छु? फुल खेल्छु तिमी? La inteligencia artificial no es más que eso, una simulación del funcionamiento del cerebro humano y sus redes neuronales. Sin embargo, no es un objeto o ente independiente de nuestro contexto social, político e histórico. La inteligencia artificial encuentra su fuente de vida en los datos. Estos datos con los que es alimentada no son objetivos ni libres de parcialidades. En el caso de Google Translate, la principal fuente de sus datos lingüísticos viene de documentos de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. En la mayor parte de los casos, estos documentos son publicados en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, siendo estos árabe, chino, inglés, francés, ruso y español.
Para los demás idiomas existe una gran limitación, ya que a diferencia de los idiomas antes mencionados, a partir del 2016 Google Translate empezó a implementar el Deep Learning, en donde se recrean las redes neuronales del cerebro humano para el aprendizaje automatizado. En el Deep Learning, el sistema tiene un método basado en ejemplos para encontrar la traducción que mejor encaje al contexto. Esto sucede en aquellos idiomas que son considerados más esenciales que otros, ya que en muchos otros el sistema todavía utiliza algoritmos tradicionales que se encuentran cada vez más en desuso para la traducción automatizada. ¿Podrían algunos idiomas considerarse obsoletos, así como ciertos algoritmos y sistemas? My first question: how long have I been in London? Year of 1999, then it would be 24 years practically. Yukon, Colombia. Colombia is a country with many problems of both national security, a country where violence, we have several criminal groups, kidnapping, agency that the government brings. I think that in general it is Latin America is nothing. How did you find out about the Latino market in Seven Sisters, or because I lead to this specific area better? Because I have a Nerea business and Miriam is setting up an operating system. I am going to set up a free site, but there was no. It was empty, it was full, but another community, but not an Ori agency, but they had not met, there was one, I think. I mean, you were one of the first Latin Americans and then you grew up normal. Hair salons, hair center. Then they were the majority Latino posts. And for how long was it? 1004, and they closed it in 2020 due to the pandemic. How is it perfect for dogs? Xiaochang Li afirma que esta interpretación del lenguaje es una reducción radical del habla a exclusivamente datos, que podría modelarse e interpretarse en ausencia de conocimiento lingüístico o comprensión. El lenguaje como tal dejó de importar. Una vez más, estos sistemas que forman parte de la inteligencia artificial nos demuestran ser nada más que una simulación de lo que en realidad es el proceso de aprendizaje en el cerebro humano. El lenguaje, por lo tanto, no puede ser reproducido, solo simulado. Walter Benjamin escribió en la tarea del traductor: así como el tono y el significado de las grandes obras literarias se transforman completamente a lo largo de los siglos, el idioma nativo del traductor también se transforma. En efecto, mientras la palabra poética perdura en su propio idioma, incluso la traducción más grande está destinada a ser llevada al crecimiento de su propia lengua y perecer como resultado de su renovación. El lenguaje es un sistema en continua transformación de forma paralela a nuestra sociedad. Este constante movimiento es resultado del intercambio y nuestra relación con el otro, no con una máquina por más inteligente que pueda llamarse. ¿Podría nuestro lenguaje convertirse en un ente estático si comenzamos a depender cada vez más en las traducciones automatizadas?